¿Por qué Dios pide santificación antes de hacer milagros? ¿Por qué algunas promesas tardan en cumplirse hasta que el corazón está preparado? Podría ser que muchas veces esperamos maravillas pero sin asumir la responsabilidad espiritual que las precede. Josué 3 marca un momento decisivo en la historia de Israel. No es solo el cruce de un río, es el paso de una generación a otra, de la promesa a la posesión, de la espera al cumplimiento. Dios está a punto de hacer algo que no se había visto antes, pero antes de mover las aguas, mueve los corazones. Este capítulo revela un principio espiritual inmutable. Dios hace maravillas mañana, pero llama a santificarse hoy. No hay atajos, no hay improvisación, no hay milagros sin preparación espiritual. El Jordán no se abre por casualidad, se abre porque el pueblo decide alinearse con la santidad de Dios. Josué 3, 1. Se narra: Josué se levantó de mañana, y partieron de Sittim él y todos los hijos de Israel, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Este versículo encierra un momento de profunda tensión espiritual. Israel ya no está lejos de la promesa. Tampoco está dentro de ella. Está justo en el límite. El Jordán no es solo un río. Es la última barrera entre la palabra dada y la palabra cumplida. El pueblo ha caminado años en el desierto, pero ahora se encuentra frente a algo que no puede cruzar con sus propias fuerzas. El texto comienza diciendo que Josué se levantó de mañana. Este detalle revela disposición, vigilancia y responsabilidad espiritual. Josué no actúa con improvisación ni pasividad. El liderazgo que Dios respalda es el que discierne los tiempos. El momento ha llegado, pero aún no se ha dado la orden de avanzar. Saber esperar también es obediencia. Israel llega al Jordán y reposa allí. Esta palabra es clave. No cruzan de inmediato, no prueban el río, no buscan una solución humana. Se detienen. El reposo antes del milagro no es debilidad, es confianza. Dios está enseñando al pueblo que la prisa puede sabotear la promesa. Aquí se revela una verdad profunda. Estar cerca de la promesa no garantiza poseerla. Muchos llegan a la orilla, pero no todos cruzan. El Jordán representa esos momentos donde la fe es puesta a prueba, donde ya no basta con creer en teoría, sino que se requiere obediencia práctica y total dependencia de Dios. Este río estaba en su punto más alto por la temporada. No era el mejor momento para cruzar humanamente. Dios permite que el obstáculo sea grande para que el milagro sea innegable. El Jordán no se cruza con estrategias, se cruza con fe. Dios quiere que Israel entienda que la tierra prometida no se entra por capacidad humana, sino por intervención divina. Reposar a la orilla también confronta el corazón. Es el espacio donde surgen preguntas, temores y expectativas. El pueblo ve la promesa, pero también ve el obstáculo. Este es el lugar donde muchos retroceden interiormente. Dios permite esta pausa para revelar lo que hay en el corazón antes de abrir el camino. Josué, a diferencia de Moisés, no tiene el mar rojo detrás, sino un río delante. El desafío es distinto, pero el principio es el mismo. Dios sigue siendo el que abre camino. El liderazgo cambia, pero la fidelidad de Dios no. Este momento confirma que la promesa no dependía de Moisés, sino del Dios que prometió. Este primer paso del capítulo nos enseña que antes de grandes maravillas, Dios suele llevarnos a lugares donde no podemos avanzar solos. El Jordán no es un castigo, es una antesala. No es un rechazo, es una preparación. Dios está a punto de hacer algo nuevo, pero primero quiere un pueblo quieto, atento y obediente. Dios permite que veas la promesa antes de abrir el camino para examinar tu fe. El Jordán revela si confías en Dios o en tus propios recursos. Si hoy estás a la orilla de algo que Dios te prometió, no te desesperes. Aprende a reposar, a esperar instrucciones y a confiar. El mismo Dios que te trajo hasta aquí es el que abrirá el camino. Josué 3:2 se narra: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. El relato avanza con una frase breve, pero cargada de significado espiritual. Después de 3 días, nada sucede de inmediato. No hay prisa, no hay milagro instantáneo. Dios introduce un tiempo de espera deliberado, un espacio donde aparentemente no pasa nada, pero donde en realidad Dios está preparando todo. Estos 3 días no son tiempo perdido, son tiempo formativo. El pueblo ya está frente al Jordán, la promesa está a la vista, pero Dios no da aún la orden de cruzar.
¿Por qué? Porque antes de... Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Mover las aguas, Dios quiere alinear el corazón. La fe que no sabe esperar se debilita cuando enfrenta obstáculos. El silencio de estos días es intencional. Dios no habla de inmediato porque quiere que el pueblo aprenda algo fundamental. No todo avance espiritual ocurre con instrucciones constantes. Hay momentos donde Dios guarda silencio para que el corazón aprenda a confiar sin señales nuevas. Los 3 días también confrontan la impaciencia. Israel podría haber intentado cruzar por su cuenta, buscar pasos alternos, improvisar soluciones humanas, pero no lo hace. Aprende, quizá por primera vez, a permanecer quieto frente a lo imposible, esperando una palabra clara de Dios. En la Biblia, los periodos de 3 días suelen marcar transiciones profundas: muerte a vida, espera a cumplimiento, silencio a revelación. Aquí representan el paso de la expectativa humana a la acción divina. Dios está enseñando que las maravillas no nacen de la ansiedad, sino de la obediencia paciente. Cuando finalmente los oficiales recorren el campamento, no traen aún el milagro, sino dirección. Dios no comienza abriendo el río, comienza ordenando al pueblo. Esto revela un principio eterno. Antes de manifestar su poder, Dios establece orden, estructura y obediencia. Este tiempo de espera también prepara emocionalmente al pueblo. Estar 3 días frente al Jordán significa convivir con el miedo, con la duda, con la expectativa. Dios permite esa tensión para purificar la fe que solo existe cuando todo es fácil, no es fe madura. Aquí aprendemos que el silencio de Dios no es ausencia, es trabajo oculto. Mientras el pueblo espera, Dios ya está preparando el momento exacto, la manera precisa y la manifestación perfecta de su poder. Dios usa la espera para formar lo que el milagro por sí solo no puede formar. El silencio también es parte de la voz de Dios. Si estás en un tiempo donde Dios parece callar, no asumas abandono. Permanece firme, ordena tu corazón y confía. El mismo Dios que guarda silencio hoy es el que hablará con poder mañana. Josué 3:4. Se narra: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios no ordena avanzar sin antes establecer quién va delante. El centro de estas instrucciones no es el Jordán, ni la estrategia ni el valor del pueblo, sino el arca del pacto. El arca representa la presencia viva de Dios en medio de Israel. Antes de abrir el río, Dios deja claro algo esencial. No se cruza la promesa sin su presencia al frente. El pueblo no debe moverse por impulso, ni por tradición ni por experiencia pasada. Debe moverse cuando vea el arca avanzar. Esto enseña una verdad profunda. El paso correcto no se da cuando la situación parece favorable, sino cuando Dios se mueve primero. La fe auténtica no lidera a Dios, lo sigue. La orden es clara: saldréis de vuestro lugar. Esto implica dejar posiciones conocidas, zonas de comodidad y seguridades previas. Seguir la presencia de Dios siempre requiere movimiento interior antes que movimiento exterior. El pueblo no solo cambia de lugar, cambia de referencia. Ya no se guían por lo que ven, sino por aquel que los guía. Luego Dios revela la razón: porque no habéis pasado antes por este camino. Este detalle es crucial. Israel está entrando en una etapa completamente nueva. No hay mapas, no hay recuerdos, no hay experiencias previas que sirvan de guía. Cuando el camino es desconocido, la presencia de Dios se vuelve indispensable. La experiencia pasada ya no basta. Dios establece también una distancia prudente entre el arca y el pueblo. No es lejanía, es reverencia. La presencia de Dios no se trata con familiaridad irreverente. El pueblo debe aprender a seguir sin controlar, a obedecer sin adelantarse. La cercanía correcta siempre camina con respeto.
Este pasaje nos enseña que Dios no solo abre caminos, también enseña cómo caminar en ellos. No basta con que el Jordán se abra, el pueblo debe saber por dónde ir y cómo avanzar. La presencia de Dios no solo es poder, es dirección constante. Aquí se revela un principio eterno. Cuando Dios te lleva por caminos nuevos, no intentes hacerlo como antes. No repitas métodos antiguos para desafíos nuevos. La presencia de Dios es la única guía segura cuando no hay referencias humanas. Seguir la presencia de Dios implica confiar cuando no conoces el camino. La obediencia precede a la comprensión. Si Dios te está llevando por una etapa nueva, no te apoyes solo en experiencias pasadas. Aprende a discernir su presencia y a moverte cuando Él se mueve. No te adelantes ni te quedes atrás. Josué 3:5 se narra, y Josué dijo al pueblo, «Santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros». Esta declaración es el corazón espiritual de todo el capítulo. Antes de que el Jordán se abra, antes de que el pueblo dé un solo paso dentro del río, Dios hace un llamado directo al interior del corazón. No pide estrategia, no pide fuerza, no pide valentía, pide santificación. Josué no anuncia primero el milagro, anuncia primero la condición. Esto nos revela un principio, que no cambia con el tiempo. Las maravillas de Dios no se improvisan, se preparan. Dios no actúa en medio del desorden espiritual. Él honra corazones alineados, dispuestos y apartados para Él. Santificaos no significa perfección absoluta, sino consagración consciente. Es decidir apartarse de lo que contamina, ordenar la vida interior, examinar actitudes, pensamientos y decisiones. Dios está diciendo, si voy a manifestar mi poder, quiero un pueblo con el corazón enfocado en mí. El orden es intencional. Santificaos hoy. Dios hará mañana maravillas. La santificación precede a la manifestación. Muchas veces queremos ver a Dios obrar sin permitirle primero tratar nuestro interior. Pero Dios no solo quiere cruzarnos al otro lado, quiere transformarnos en el proceso. La palabra mañana introduce expectativa, pero también responsabilidad. El milagro no es inmediato. Hay una noche de preparación entre la orden y la maravilla. Esa noche separa a los que solo se emocionan de los que realmente obedecen. La fe madura entiende que la espera también es parte del milagro. Este llamado a la santificación es colectivo. No es solo para líderes, no es solo para sacerdotes. Todo el pueblo debe santificarse. Dios no hará una maravilla solo para algunos, la hará para todos, pero todos deben prepararse. El mover de Dios es corporativo, pero exige compromiso personal. Aquí Dios revela que su poder no es espectáculo. No busca sorprender, busca alinear. Las maravillas no tienen como fin impresionar, sino confirmar que Dios está con un pueblo que decidió caminar en obediencia. Este versículo confronta una mentalidad muy común, querer el mañana de Dios sin asumir el hoy que Él demanda. Pero Dios une ambos. No hay maravillas sin santificación. No hay poder sin consagración. No hay cruces sin preparación. Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere preparar tu corazón para sostener lo que Él hará. La santidad no es obstáculo para el milagro, es el camino hacia Él. Pregúntate con honestidad, ¿qué te está pidiendo Dios que ordenes hoy antes de abrir el Jordán mañana? No ignores el llamado a santificarte. La obediencia de hoy prepara el escenario para la obra de Dios. Josué 3:7 se narra. Entonces el Señor dijo a Josué, «Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo». Antes de abrir el Jordán, Dios hace algo intencional y profundamente estratégico, afirma el liderazgo. El milagro no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto de orden espiritual. Dios sabe que el pueblo necesita cruzar el río, pero también necesita confiar en quien los guía. Por eso antes de mover las aguas, Dios mueve la percepción del pueblo. Dios no engrandece a Josué por ambición personal, sino por necesidad espiritual colectiva. El pueblo había seguido a Moisés durante décadas. Su autoridad estaba marcada por señales innegables. Ahora Moisés no está, y Dios deja claro que la obra continúa porque su presencia permanece. El liderazgo cambia, pero Dios sigue siendo el mismo. La frase «desde este día» marca un antes y un después. Dios establece un punto de inicio visible. A partir de este momento,
el pueblo entenderá que Josué no camina por iniciativa propia, sino respaldado por Dios. La autoridad espiritual no se impone, se revela cuando Dios la respalda. Es importante notar que Dios no engrandece a Josué con palabras, sino con hechos. El respeto no se gana con títulos, sino con la manifestación de la presencia de Dios. El Jordán no se abrirá solo para cumplir una promesa territorial, sino para afirmar que Dios está con Josué como estuvo con Moisés. Este versículo también revela algo clave sobre el liderazgo espiritual. No se trata de imitar a los líderes del pasado. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Sino de caminar con el mismo Dios. Josué no necesita repetir exactamente lo que hizo Moisés. Dios no le dice haré contigo lo mismo, sino estaré contigo. La autoridad no está en el método, sino en la presencia. Dios sabe que el pueblo enfrenta algo nuevo, una tierra nueva, una etapa nueva, un líder nuevo, y por eso elimina la inseguridad desde la raíz. Cuando Dios confirma a un líder, la obediencia del pueblo se fortalece. El milagro no solo abre caminos físicos, abre caminos de confianza. Aquí aprendemos que Dios cuida tanto del pueblo como de quien los guía. La carga del liderazgo no se sostiene solo con responsabilidad humana, se sostiene con respaldo divino. Josué no cruza el Jordán para probar que puede liderar, cruza porque Dios ya decidió estar con él. Cuando Dios llama, Él respalda. La autoridad que proviene de su presencia no necesita ser defendida, solo vivida en obediencia. Si Dios te ha puesto en una posición de influencia o responsabilidad, confía en que Él mismo afirmará lo que ha llamado. No busques validación humana, camina en obediencia y deja que Dios haga evidente su respaldo. Josué 3:8. Se narra, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Aquí Dios revela uno de los principios más desafiantes de la fe bíblica. El milagro no precede al paso, el paso precede al milagro. Dios no promete abrir el Jordán primero, para luego pedir que entren, ordena que entren cuando el río aún está cerrado. La obediencia debe adelantarse a la evidencia. La instrucción no es simbólica ni cómoda. Los sacerdotes deben caminar hasta el borde del agua y detenerse allí. Esto implica mojarse los pies, exponerse, asumir el riesgo. Dios está enseñando que la fe verdadera no es esperar condiciones favorables, sino obedecer confiando en su palabra. Los sacerdotes llevan el arca, es decir, cargan la presencia de Dios. No entran al Jordán por iniciativa propia, sino obedeciendo una orden divina. Esto nos enseña que la fe no es imprudencia, es obediencia informada por la voz de Dios. No se trata de lanzarse al vacío, sino de avanzar porque Dios lo dijo. Detenerse en el Jordán es una imagen poderosa. No es cruzar corriendo, es permanecer firmes en medio de lo imposible. Dios no solo quiere obediencia inicial, quiere perseverancia. El milagro no ocurre cuando pisan el agua, sino cuando permanecen allí confiando sin ver aún el resultado. Este acto confronta una mentalidad muy común, querer seguridad antes de obedecer. Pero Dios invierte el orden, la seguridad viene después de la obediencia. El Jordán se abre no para convencer a los sacerdotes, sino porque ellos ya creyeron. Aquí se revela también el papel de quienes ministran. Muchas veces Dios pide que los que van delante se expongan primero. El liderazgo espiritual implica pisar aguas profundas antes que otros, confiar antes que otros, permanecer firmes mientras otros observan. Dios está enseñando a Israel que la fe no es solo creer que Dios puede, sino actuar como si ya estuviera obrando. El paso de fe no niega la realidad del obstáculo, la enfrenta confiando en la palabra de Dios. La fe que espera ver primero no es fe bíblica. Dios honra a quienes obedecen aun cuando el camino no se ha abierto. Pregúntate qué Jordán Dios te está pidiendo pisar hoy. No esperes que todo se resuelva para obedecer. Da el paso que Dios te ha indicado, confiando en que Él responderá en el momento preciso. Josué 3:9-10.
Se narra, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Antes de que el Jordán se detenga, Josué hace algo fundamental. Llama al pueblo a escuchar. No los convoca a observar el milagro, sino a atender la palabra. Esto revela una verdad clave. La fe madura escucha antes de ver. Dios no quiere un pueblo que solo reaccione a señales, sino uno que viva atento a su voz. Josué declara que el propósito del milagro es revelador. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. El cruce del Jordán no es solo un acto de poder, es una afirmación de presencia. Dios no es un recuerdo del pasado ni una idea heredada, es un Dios vivo, activo y presente en medio de su pueblo. Esta afirmación es crucial para una nueva generación. Muchos de los que cruzan el Jordán no vieron el Mar Rojo abrirse. Necesitan una experiencia propia con Dios. Por eso Dios hace algo nuevo. Cada generación necesita conocer personalmente que Dios está vivo, no solo por relatos antiguos, sino por intervención actual. Josué también conecta el milagro con el futuro. Dios no solo abrirá el río, también expulsará a los enemigos. El cruce del Jordán es una señal anticipada de victoria. Dios está diciendo, si puedo detener las aguas, también puedo derribar naciones. El milagro inicial fortalece la fe para las batallas que vendrán. Aquí se revela que la presencia de Dios es la garantía del cumplimiento de las promesas. No es la fuerza militar, no es la cantidad del pueblo, no es la estrategia, es el Dios viviente en medio de ellos. La promesa se sostiene porque Dios está presente. Josué enumera a los pueblos enemigos no para intimidar, sino para afirmar la certeza de la victoria. Dios no ignora los obstáculos futuros, los menciona y los somete. El pueblo aprende que no avanzará de milagro en milagro, sino de obediencia en obediencia, sostenidos por la presencia de Dios. Este pasaje nos enseña que Dios hace maravillas no solo para resolver un problema inmediato, sino para establecer una convicción duradera. Él está con su pueblo. El Jordán se abre para que Israel sepa que no entra solo a la tierra prometida. Los milagros de Dios no buscan solo asombrar, sino confirmar que Él está vivo y presente. La fe se fortalece cuando reconocemos su presencia constante. Permite que las obras de Dios en tu vida te recuerden que Él está contigo hoy. No vivas de testimonios antiguos. Busca una relación viva con el Dios que sigue obrando. Josué 3, 13-16. Se narra, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, Señor de toda la tierra, fueron mojadas a la orilla del agua del Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam. Y el pueblo pasó enfrente de Jericó. El momento decisivo finalmente llega. No ocurre cuando el pueblo lo desea, ni cuando la situación parece favorable, sino exactamente cuando la obediencia se completa. El texto es claro y preciso, cuando las plantas de los pies fueron mojadas, no antes, no después, justo en el punto donde la fe se convierte en acción. Dios no detiene el Jordán a distancia, lo hace cuando la obediencia toca lo imposible. El agua no se abre por una declaración, sino por un paso. Aquí se confirma el principio eterno. Dios responde a la obediencia concreta, no solo a la intención. El Jordán estaba crecido, impetuoso, imposible de cruzar humanamente. Pero el texto dice que las aguas se detuvieron en un montón. La fuerza que parecía incontrolable queda completamente sometida a la palabra de Dios. El mismo río que representaba límite ahora se convierte en testigo del poder divino. Hay un detalle crucial. El arca es llamada del Señor, Señor de toda la tierra. Esto no es casual. Dios está afirmando su autoridad absoluta. No es solo el Dios de Israel, es el Señor de toda la creación, incluso de las aguas que obedecen su mandato. El Jordán no se detiene porque el pueblo sea grande, sino porque Dios es soberano. Las aguas se detienen bien lejos. Dios no hace un milagro parcial ni inseguro. No crea un paso estrecho ni momentáneo. Dios abre un camino amplio y firme, suficiente para que todo el pueblo cruce con seguridad. Cuando Dios obra, lo hace completamente. Este momento también revela que Dios controla no solo el obstáculo inmediato, sino todo lo que lo alimenta.
las aguas que venían de arriba se detienen. Dios corta la fuente del problema. Esto nos enseña que cuando Dios interviene, no solo alivia el síntoma, resuelve la causa. El pueblo pasa enfrente de Jericó. Esto no es solo geográfico, es profético. El primer obstáculo militar está a la vista, pero el primer milagro ya ocurrió. Dios está diciendo: si el Jordán se abrió, Jericó también caerá. El cruce del río es la antesala de todas las victorias futuras. Cuando obedeces, Dios se encarga de detener lo que parecía imparable. Ningún obstáculo puede resistir cuando Dios decide abrir camino. Confía en que Dios actuará cuando des el paso que Él te pidió. No temas mojarte los pies. El mismo Dios que te llamó a obedecer es el que detendrá las aguas a su debido tiempo. Josué 3:17. Se narra: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco en medio del Jordán, firmes, y todo Israel pasó en seco, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Este versículo describe algo más que un cruce milagroso. Describe una transformación total del escenario. Donde antes había agua impetuosa, ahora hay suelo firme. Donde antes había temor, ahora hay paso seguro. El texto repite 2 veces una palabra clave: en seco. Dios no solo abre camino, asegura el camino. Los sacerdotes permanecen en medio del Jordán, firmes, sosteniendo el arca. Esto es profundamente simbólico. La presencia de Dios no se mueve hasta que todos han cruzado. Dios no se adelanta dejando atrás a los más débiles, ni se retira a mitad del proceso. Su presencia permanece en el centro del milagro hasta que la obra está completa. Aquí se revela un rasgo precioso del carácter de Dios. Él no abandona a nadie en medio del proceso. No abre el camino para unos pocos, lo abre para todo el pueblo. El texto enfatiza que todo Israel pasó. Nadie quedó atrás, nadie fue olvidado. El milagro fue colectivo, completo y sostenido. Caminar en seco por donde antes había límite enseña que Dios no solo cambia circunstancias, cambia realidades. El Jordán deja de ser frontera y se convierte en testimonio. El lugar del miedo se transforma en lugar de paso. Aquello que parecía imposible ahora es suelo que se pisa con seguridad. Este momento también nos muestra que la fe no termina cuando el milagro comienza. El pueblo aún debe caminar. El camino está abierto, pero hay que atravesarlo. Dios no carga al pueblo sobre el río, les da un camino para caminar. El milagro no reemplaza la obediencia, la acompaña. Los sacerdotes permanecen firmes hasta el final. Esto enseña que quienes ministran la presencia de Dios deben permanecer constantes, incluso cuando otros ya están avanzando. El liderazgo espiritual no se mueve por emoción, se mantiene firme hasta que la obra está concluida. Este cruce marca un antes y un después definitivo. Israel ya no es un pueblo que espera promesas, es un pueblo que camina dentro de ellas. El Jordán queda atrás no como amenaza, sino como recuerdo de que Dios cumple lo que promete cuando hay santificación, obediencia y fe. Dios no abre caminos inseguros. Cuando Él actúa, lo hace de forma completa, firme y suficiente para todos los que confían en Él. Si Dios ha abierto un camino delante de ti, camina con confianza. No temas retroceder ni dudar. El suelo que Dios ha secado es seguro. Avanza sabiendo que su presencia permanece contigo hasta el final. Josué 3 concluye sin discursos extensos, pero con un principio espiritual que atraviesa todo el capítulo y permanece vigente hasta hoy. Dios obra maravillas en un pueblo que decide santificarse y obedecer. El Jordán no se abrió por casualidad, ni por costumbre, ni por emoción colectiva. Se abrió porque hubo un corazón dispuesto, una obediencia ordenada y una presencia honrada. Todo comenzó con una orden sencilla, pero exigente: santificaos. No fue una sugerencia, fue una preparación. Dios estaba a punto de hacer algo que Israel nunca había visto antes, pero antes de sorprenderlos con poder, los llamó a alinearse con su voluntad. El milagro no fue improvisado, fue precedido por consagración. Este capítulo deja claro que el poder de Dios no sustituye la responsabilidad humana. Dios detuvo las aguas, pero el pueblo tuvo que caminar. Dios abrió el camino, pero los sacerdotes tuvieron que mantenerse firmes. Dios fue fiel, pero el pueblo tuvo que obedecer. En el reino de Dios, la gracia no elimina la obediencia, la activa. El Jordán representa todos esos límites que parecen infranqueables: temores, transiciones, promesas retrasadas, etapas nuevas.
pero Josué 3 nos enseña que ningún obstáculo resiste cuando la presencia de Dios va delante y el pueblo camina en santidad. Lo que ayer parecía una frontera, hoy se convierte en camino. Este capítulo también revela algo esencial. Dios no hace maravillas solo para resolver un problema momentáneo, sino para establecer convicciones duraderas. Israel necesitaba saber que Dios seguía estando con ellos, ahora sin Moisés, en una nueva etapa. El Jordán abierto fue la confirmación de que Dios no había cambiado. La frase que resuena al final no es solo una promesa histórica, es un llamado actual: santifícate hoy, porque mañana Dios hará maravillas. El mañana de Dios está ligado al hoy de nuestra obediencia. No se trata de perfección, sino de disposición, no de mérito, sino de alineación. Josué 3 nos enseña que los milagros más grandes no comienzan en el río, sino en el corazón. Dios sigue buscando un pueblo dispuesto a apartarse, a escuchar su voz y a dar pasos de fe aun cuando el camino no se ha abierto. Cuando hay santificación hay dirección, cuando hay obediencia, hay manifestación. Cuando la presencia de Dios va delante, ningún Jordán permanece cerrado. Dios sigue haciendo maravillas, pero sigue llamando primero a la consagración. Señor, hoy decido santificarme delante de ti. Ordena mi corazón, alinea mis pasos y limpia mi interior. No quiero solo ver tus maravillas, quiero estar preparado para recibirlas. Dame una fe obediente, un corazón dispuesto y una vida consagrada. Confío en que cuando camino contigo, ningún Jordán será demasiado grande. Haz en mí lo que tengas que hacer hoy, para que tu gloria se manifieste mañana. Amén. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.